Pero sí vamos a seguir hablando de deporte en estos últimos minutos antes del número final. Así que pido un fuerte aplauso para Serafín Murillo, Ángel Antolín y Jesús Apellaneiz. ¿Te pones a mi lado? Hola, luego. Jesús, bienvenido. Igualmente. Ángel, Buenas, Ángel. bienvenido. Bueno, la idea es hablar con ellos durante los próximos minutos sobre lo que es hacer deporte y gestionar los tratamientos de insulina. Algo muy concreto. Yo recuerdo que en el último Experience Day hubo una reunión donde gente del equipo Team One, ellos pertenecen al equipo Team One, propusisteis un debate sobre estas cuestiones y uno de los temas que estaba encima de la mesa es ¿cómo tengo que gestionar la insulina cuando hago algo de actividad? Pero antes queremos conoceros a vosotros. Jesús, cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Desde cuándo tienes diabetes y qué tipo de deporte haces? Bueno, yo vengo de San Sebastián. Debuté en el 98, creo recordar, sí. Y bueno, a raíz de ahí hacía deporte anteriormente, jugaba baloncesto, no de una manera competitiva, digamos, como lo que he hecho después del debut. Y tras el debut, pues me puse, al final, pues eso, la educación diabetológica que te dan. Tuve un endocrino que en ese aspecto se portó muy bien, me dijo lo que tenía que hacer, que era hacer ejercicio físico, un buen control, una buena alimentación. Y a partir de ahí empecé a hacer deporte más en serio, digamos, más continuo. Empecé nadando, me dio por darle a la natación, me metí en un equipo de competición, hice velocidad, pruebas de velocidad. Y ya me cansé un poco de la natación, de la velocidad, porque para mejorar unas décimas había que hacer burradas, por decirlo de alguna manera, y me pasé al triatlón, a la resistencia, ¿no? Que ya cambiaba un poco todo el paradigma de lo que yo tenía aprendido del control glucémico con velocidad a resistencia, cambiaba mucho. Y hasta hoy, pues, triatlón, ahora carrera de asfalto, porque tengo menos tiempo para preparar triatlones y ahí estamos. Utilizas bomba de insulina, ¿verdad? Sí, desde hace un año cambié a bomba. Antes se usaba, bueno, empezamos con tiras reactivas, luego con los bolis, con el glucómetro y luego con el freestyle. Y hasta ahora bomba, sí. Y esto me lo vais a permitir, y Jesús me lo va a permitir, compartimos un dios que se llama Michael Jordan. Para él y para mí es el mejor deportista de todos los tiempos, ¿verdad? Tenía un fallo que no era diabético, lo demás Ese es el único fallo que tenía. Sí. Pero Michael Jordan en el año del 23 no podía ser de otra manera. Sí. Ángel, tocayo, cuéntanos un poco sobre ti también. Pues en mi caso soy de Monroyo, que es un pueblecito muy pequeño de Teruel, y me diagnosticaron diabetes en 1995, cuando tenía 20 meses. O sea que mi vida antes de la diabetes pues consistió en aprender a andar básicamente, porque desde entonces ya vivo con la diabetes. Y en el deporte, pues bueno, siendo de un pueblo pequeño, el deporte siempre ha sido como parte de mi vida, pero sin considerarlo deporte, pues al final hemos crecido jugando en el monte, con la bicicleta, con los amigos por allí, pero es cuando tengo 19 años y me voy a estudiar a Barcelona, un poco el agobio de una gran ciudad después de vivir en un pueblo rodeado de montañas, y un poco también un acto de rebeldía, porque cuando escuchaba a Joan, jolín, a mí también durante mi infancia me dijeron que no podía hacer muchas cosas, y después los equipos médicos que tuve tampoco me ayudaron mucho. Entonces fue como un acto de un poco de rebeldía, de decir, pues me hace mucha ilusión correr y quiero correr y voy a correr también para mejorar un poco mi control. Y ahora pues el correr es parte fundamental de mi vida. También me gusta mucho la montaña y salir a ritmos más tranquilos, pero bueno, sobre todo me considero corredor. ¿Tú utilizas plumas? Yo utilizo plumas, sí. Uso de basal Levemir, partida en 2 veces al día, y un Humalog de insulina rápida. Serafín, hemos escuchado muchas veces a deportistas como los que tenemos hoy aquí hablar de esas limitaciones iniciales cuando empezaban a hacer deporte. Estoy pensando, por ejemplo, también en el propio Nacho, un referente, ¿no? Dentro del mundo del deporte de alto nivel. ¿El deporte en diabetes es obligatorio, necesario o imprescindible? Todo eso a la vez. Todo. ¿No? Hombre, obligatorio no creo. Necesario o muy altamente recomendable, imprescindible en cuanto a la salud, ¿no? Lo que sí que está ampliamente demostrado es que la persona que hace ejercicio o deporte tiene más salud que quien no la hace. Ayer lo hablábamos, pero cada persona con su capacidad, con sus gustos, pero esto no tiene duda, ¿no? Y en diabetes también los niveles más altos de actividad física se
se relacionan con incluso menos complicaciones de la diabetes, con lo cual, aunque la hemoglobina o el manejo de la diabetes sea el mismo, ¿no? Con lo cual esto es un punto fundamental. ¿Cuál es el efecto del ejercicio físico en la glucemia? Tenemos que hablar de diferentes tipos de ejercicio físico, ¿no? Y lo que a veces se explicaba en aquellos años en los que se decía que no se haga ejercicio físico, también porque el tradicional ejercicio físico, el aeróbico, en el que hay un gasto de glucosa muy elevado, pero son ejercicios que podemos llamar hipoglucemiantes, ¿no? Porque el cuerpo siempre tiene un sistema muy evolucionado de regular los niveles de glucosa en sangre, y hay un mecanismo que a medida que se consume glucosa, el hígado aporta glucosa para que siempre haya un equilibrio, ¿no? Claro, hay otros ejercicios que son hiperglucemiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque el organismo no sabe lo que vamos a hacer, no sabe si vamos a andar 1 minuto, 5 o estar 1 hora, ¿no? Entonces siempre lo que hace es darnos más glucosa al propio hígado de la que en principio vamos a poder gastar, ¿no? Y de eso vemos que luego hay ejercicios que, aunque la teoría es que el ejercicio baja la glucemia, también hay los que aumentan, ¿no? Esto crea un cierto cortocircuito muchas veces, ¿no? Porque se relaciona con que vaya a mejorar la glucemia. Esto es muy típico en diabetes tipo 2, pero no tanto en diabetes tipo 1. Y en ese sentido, de ahí otra vez la individualización. Tenemos que ver en cada persona qué ejercicio hace, qué muestra su sensor justo después de hacer ese ejercicio, y también cómo se comporta en las horas posteriores. Vamos a preguntar por la experiencia. ¿Cuál es vuestra dedicación al deporte en estos momentos, hoy en día? ¿Cuántas horas le dedicáis al deporte diariamente, semanalmente, y cómo os organizáis? Bueno, yo, Ángel, ahora estoy en un momento que estoy dedicando pocas horas de lo que dedicaba antes por trabajo, familia y demás. Pero ahora mismo no pasará de 6 horas a la semana. Antes metía mucho más porque era preparar triatlones de media distancia y era más bici, más correr, más nada, era más tiempo de trabajo. Entonces ahora estoy un poquito más en, llamamos, deporte y salud más que en modo competitivo. ¿Y en tu caso, Ángel? Bueno, yo depende un poco también de la época del año. Pues ahora que ya estoy preparando carreras para primavera, pues sí que entreno 6 días a la semana alternando pues carrera a pie, ejercicios de fuerza o bicicleta, y en cuanto a horas pues debo estar sobre 12, 14 horas a la semana. ¿Y cómo os organizáis, tanto en un caso determinado como en el otro, a nivel de la gestión de la diabetes? ¿Cómo os organizáis? ¿Qué tenéis en cuenta a la hora de hacer el deporte, el entrenamiento? Luego hablaremos de la competición. Pero, ¿cómo es vuestro repaso diario? ¿Cómo os organizáis? Generalmente lo que hacemos es, yo tengo un planteamiento de entrenamiento semanal, por decirlo de alguna manera, y en base a lo que yo tengo pautado como entrenamiento, que me prepara el especialista, es saber qué tipo de entrenamiento me va a tocar. De ahí ya puedo un poco prevenir o saber cómo actuar antes de ese entrenamiento, ¿no? En tema de alimentación, gestión de insulina, intraentrenamiento, si hay de comer o no comer algo, todo eso. Entonces, al final todo es muy... En mi caso sí que es verdad que soy muy metódico y eso me ayuda mucho a gestionarlo bien. Pero depende mucho del tipo de entrenamiento, del horario que vaya a entrenar y todo esto, sí. Ángel. Sí, pues voy un poco en base a lo que decía Serafín y lo que dice Jesús. No hay lugar para la improvisación. Pues yo también sigo un planning semanal con un entrenador, y pues también tengo en cuenta el tipo de ejercicio que voy a hacer. No va a ser lo mismo un día de carrera continua con el pulso bajo que un día que a lo mejor haga series a un ritmo más alto, con las pulsaciones altas. Pues entonces mi día un poco gira en torno al entrenamiento que voy a hacer. Así pues, un día como lo que tengo que comer, lo que mejor me va a ir para ese entrenamiento, y también lo planifico en la hora del día pues que mejor me va. Si me toca intensidad, pues mejor comer bien y dejar el espacio que no salir a lo mejor por la mañana en ayuno. ¿Y ese planteamiento que hacéis, entiendo que es diferente cuando uno sale a entrenar de una forma habitual o cuando uno compite? Cuando uno compite, ¿hay otros factores que cambian el escenario, Jesús? Sí, bastante. ¿Cómo lo cambian? Bastante. A ver, el hecho de un entrenamiento tipo... Puedes jugar más con lo que vas a comer o dejar de comer, porque estás buscando técnicamente que llamamos adaptaciones a ese entrenamiento, ¿no? Cuando vas a competir y necesitas ir con toda la energía, con toda la carga de glucógeno que llamamos a tope, y el planteamiento es muy diferente los días previos
al día previo de un entrenamiento normal. En mi caso, yo lo que hago es, como preventivo de lo que me pueda pasar luego en la competición, es cargarme todo lo que pueda de glucógeno muscular y hepático, y a partir de esa carga ya salgo con un poco de ventaja, o de decir, bueno, si va a pasar algo, por lo menos sé que tengo reservas, ¿no? Entonces, cambia mucho un planteamiento de un entrenamiento que puedes entrenar igual, yo qué sé, 75 minutos en ayunas corriendo o no. Pero ya en competición la cosa es, voy a competir, necesito energía y no puedo jugar con medias tintas, ¿vale? Ya vas con todo, digamos, ¿no? ¿En tu caso, Ángel? Sí, pues el entrenamiento es lo que es, ¿no? El entrenamiento tiene que ser también el banco de pruebas para cuando llegue el día de la competición que todo salga rodado. Pues tiene que ser el día de hacer experimentos un poco. Pues yo he llegado incluso a inducirme la hiperglucemia en un entreno cuando estaba preparando una maratón de asfalto, para si el día que iba a competir, cuando iba a tomar la salida, tenía valores que para mí eran un poco elevados, saber cómo tenía que actuar. Y al revés, pues saber también cómo me siento físicamente con esos valores. Entonces hay que diferenciar un poco el entreno, pues tiene que ser ese espacio para cuando llegues a la competición tener la cabeza puesta pues en el objetivo que tengas. Serafín, tú nos hablas permanentemente de personalizar, individualizar, pero si pudiéramos o debiéramos dar algunos consejos concretos, ¿cómo debe prepararse una persona con diabetes para hacer deporte? ¿Qué tiene que tener en cuenta los básicos? Claro, básicamente es entender muy bien qué tratamiento utiliza, que saber cómo actúan sus insulinas, tanto su insulina basal, su insulina rápida, qué tiempo de acción tiene, en qué momento le va a hacer más acción o menos, porque con eso tendremos que jugar. En un ejercicio hipoglucemiante, la base siempre es realizarlo en el momento que hay poca insulina activa, ¿no? Y a veces, pues si hay un valor alto antes de ese ejercicio, no corregir esa hiperglucemia o no corregirla de forma tan intensa, porque luego puede haber demasiada insulina en ese momento. En cambio, un ejercicio más hiperglucemiante, corto, de muy alta intensidad, igual necesita un poco más de insulina activa. Entonces, a veces necesitamos pues, hacer una pequeña merienda antes con algo de insulina para que se evite esa hiperglucemia posterior. Pero sí que tener muy en cuenta ese efecto. Insistir también en que hay muchas personas que no hacen ejercicio suficiente, no empiezan por miedo a la hipoglucemia. Este es como un cierto tabú en diabetes que nadie o poco se habla, como se dice, de la hipoglucemia y del miedo a la hipoglucemia sobre todo, y es tremendamente limitante. Los porcentajes de miedo a la hipoglucemia van por encima del 30% y muchas personas no hacen ejercicio o no tienen su estado de forma suficiente por ese miedo. Creo que si desde el punto de vista profesional no lo preguntamos, pues igual como persona con diabetes tenemos que explicarlo para que nos ayuden a ese camino, a ir evolucionando y a conocer muy bien la diabetes, su gestión, su tratamiento y cómo progresar en la actividad física. Jesús, Ángel, ¿os ha pasado esto? ¿Os ha provocado inquietud la hipoglucemia en algún momento? Sí, por supuesto. Al final es lo que más miedo te da, ¿no? Estás haciendo deporte, estás entrenando y Estar en la línea, ¿no? Estar en la línea floja de decir o paro esto o puedo ir a algo más grave, ¿no? Y sí ha pasado muchas veces. Al final un deportista va a tener esos momentos y va a saber, y al final aprendes de un poco de ensayo-error, ¿no? Y ha habido momentos en los cuales, tanto como hiper como hipos, pero la hiper, bueno, te puede importar menos porque al fin y al cabo es menos grave, digamos, que una hipo que ya nos ha dado algunas veces, sí. Hay casos, hemos tenido muchos. ¿Recuerdas algún caso concreto? Sí, a veces, al final, sobre todo cuando no existían los sensores, competías en base a tiras reactivas. En triatlón eso es bajarte de la bici, tener que parar y medirte el capilar. Y eso al final, si vas con mentalidad competitiva y ves que te pasan 50 triatletas, no lo haces. Dices, pues menuda gracia me hace, ¿no? Pero claro, eso te lleva a un error de no medirte tanto como quisieras y ya he tenido en alguno de llegar a meta con una hipo. A partir de ahí no me ha vuelto a pasar, si bien es cierto, porque al final a base de leches aprendes. Pero sí, llegar bastante mal y bueno, y eso lo positivo que te da es el aprendizaje de decir, a partir de aquí ya no me la juego más y voy a lo seguro. Si tengo que abandonar, abandono. Si tengo que seguir, pues sigo. Ángel, las hipoglucemias, ¿no? Las tenéis presentes, aunque entiendo que con la experiencia y con el tiempo uno va ganando seguridad, ¿no? Hace mucho eso. Yo recuerdo al inicio pues que sí, que incluso
corriendo por la montaña solo, pues ahora me puedo pegar las horas que haga falta, pero en un inicio, pues pensar a lo mejor que tenía una hipoglucemia y que estaba a 1 hora de casa, pues me producía también inseguridad. Ahora, como sé las herramientas que tengo que llevar y sé lo que pasa, pues hay que normalizar eso también. Y que nosotros le llamamos hipoglucemia y la gente que no tiene diabetes le llama pájara, pero cuando hacemos deporte, según qué tipo de deporte, todos estamos en el mismo saco. Y yo creo que nosotros tenemos muchas herramientas para saber cómo nos tenemos que alimentar en el momento que lo tenemos que hacer, y que también a lo mejor puede ser que ese miedo del inicio se convierta en una fortaleza para el futuro. El concepto de variabilidad glucémica viene muy al hilo, ¿no?, de lo que estamos hablando. ¿Qué es, Serafín? Pues bueno, tiene que ver con cómo los niveles de glucosa en sangre fluctúan a lo largo del día. Es un concepto que tiene que ver mucho con las matemáticas, con la estadística, ¿no? Y hay unos sistemas para medir esa variabilidad. Los sensores de glucosa pues ya nos aportan todos esos datos y los podemos comprobar, ¿no? Una cosa que sale por allí, que es el CV, ¿no?, el coeficiente de variabilidad. Tampoco cuadra siempre la percepción de quien conduce, ¿no?, de quien lleva la diabetes, con el numerito que sale allí, porque muchas veces sale una variabilidad no muy alta, pero que a nivel personal parece una montaña rusa, ¿no? Y la vivencia puede ser diferente, ¿no? En los datos en ejercicios sí que hasta que no se pone todo en marcha, se engrasa toda esa gestión del ejercicio, pues sí que puede haber una variabilidad mayor, lo que supone más tiempo. Puede ser que la glucemia media sea aproximadamente la misma, pero puede haber más tiempo en hiperglucemia, y lo que se reporta es más tiempo en hipoglucemia, sobre todo. Vosotros tenéis que hacer muchos ajustes, en tu caso con la bomba, en el tuyo con las plumas. Es decir, ¿cómo vais controlando un poco este concepto? Con la bomba, Ángel, a ver, en principio los ajustes son menores a priori. Lo que pasa es que yo la única hora que podía entrenar es a las 6 de la mañana, a 5:30 de la mañana. Entonces, salir a correr a esa hora me implicaría... ¿Hay calles a esa hora? Hay calles. puestas. Salimos 4 a poner calles. Vale. Yo lo digo porque cuando yo salgo ya está. Sí. Entonces, al final, ¿qué problema tengo ahí? Que la bomba tienes esto que se llama objetivo temporal, que le tienes que poner con suficiente antelación, porque si no, no vale de mucho, ¿no? Entonces, al final, me la jugaba mucho. Al final, como sabía que iba a bajar la glucemia más de lo antes, digamos, más pronto de lo deseado, lo que hacía era salir directamente, me comía media ración de un plátano o 15 gramos de hidratos, y luego a los 35 minutos, como ya llevabas un poco el control, tenemos la facilidad ya de ver la glucemia en los relojes y en todos los lados, pues ibas comiendo y ya está. Es decir, yo si tenía que comer no me cortaba y comía. Además, preparando una maratón no me quedaba otra que comer o comer, porque si no... Te quedabas ahí. Al final digamos que la bomba necesitas un tiempo para ver que no haya insulina activa, y es un poco más difícil que cuando vas con plumas, en ese aspecto. Ángel, ¿en tu caso? Pues con lo de la variabilidad es un poco con la suerte de cuanto más entreno, más suerte tengo en las carreras, ¿no? Cuanto más rutinario soy, cuanto mi día a día más me permite hacer las cosas con rutina, desayunar lo que siempre desayuno, dejar el tiempo de espera entre insulina rápida activa sobre todo y entreno y así, pues menor variabilidad tengo. Luego, pues el día a día a veces requiere jugar un poco con esto, pero eso, cuanto más rutinario soy, menor variabilidad y más fácil es controlarme. Bueno, imagino que estáis escuchando a los niños de fondo, ya los tenemos aquí. Yo quisiera seguir hablando con vosotros, pero no va a ser posible. Pero vamos a hacer una cosa, porque ellos van a estar aquí durante el día, entonces creo que son fácilmente identificables, Tinguam. Están además en el stand de Descom a lo largo de la mañana o del día. Podéis acercaros, también Serafín, que estará por aquí con nosotros, y yo creo que podemos ampliar un poquito más la información. Pero antes de que os marchéis, sí que me gustaría que si tuvierais que darle un consejo a una persona, a un joven de los que nos pueden estar escuchando, que por cierto ya podrían ir bajando si quieren, ¿qué les diríais? ¿Cómo les animaríais a que practicaran deporte en base a lo que habéis vivido vosotros? Bueno, básicamente el deporte al final es un pilar en esto, y seas o tengas diabetes o no, el deporte es fundamental en todos los sentidos, ¿no? Entonces, al final es aprender mucho, es conocer tu cuerpo, no abandonar o no querer anteponer, como he hecho yo algunas veces, el rendimiento o la competición a un buen control glucémico, sino con cabeza y hacer las cosas con sentido, ¿no? Y no jugándotela como algunos hemos hecho algunas veces,
y anteponer la salud, sobre todo. Salud, sobre todo. Eso es. Ángel. Oye, lo primero que les diría es que no utilicemos la diabetes también como excusa a nuestra pereza, que si realmente queremos hacer algo, da igual que tengamos diabetes que no, pues claro que un cambio cuesta y vamos a tener que cambiar muchas cosas, pero como cualquier cosa en la vida. Y después que somos personas, por lo normal yo creo el colectivo de diabetes como muy activa en muchas cosas. Y también animo a que sean colectivos en tener el endocrino delante que merecemos cada uno, porque a veces nos toca un endocrino en un hospital que no se adapta a lo que yo quiero. Y hoy en día, gracias a la tecnología que han estado hablando, podemos tener consultas estando en nuestra casa que disponen de nuestra analítica, nuestros datos de sensores y tener enfrente al endocrino que nos escucha, que nos entiende y que nos puede aportar para que el camino del deporte sea mucho más fácil. Serafín, por favor, aplaudirles. Claro que sí. Un último mensaje por tu parte. Para mí, además de llevar muchos años en esto y muchos años investigando en diabetes y deporte, yo creo que engancharse al deporte es una de las mejores maneras de tener una buena gestión de la diabetes. Y eso lo vemos en muchas personas con diabetes que hemos hecho, que hacemos deporte y que es una forma de tener una calidad de vida mucho mayor también. Pues muchísimas gracias a Serafín, a Ángel y a Jesús. De verdad ha sido un placer escucharos. Os tengo que despedir y agradecer Muchas gracias, Ángel. que hayáis estado con nosotros.